Primera de Juan, capítulo 5. Nacer de Dios y creer en el Hijo de Dios. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Juan anteriormente ha mencionado con frecuencia qué es ser nacido de Dios. Ahora aquí nos dice cómo se nace de Dios cuando dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Esto lo que significa es que se debe creer que Jesús es para cada uno de nosotros su propio Mesías y no solo tomarlo en un plano y en un sentido general. Hasta aquí, el gran énfasis de Juan ha estado en el amor, pero a partir de ahora, Juan también quiere que nadie crea que la salvación se gana amando a los demás, pues exclusivamente somos nacidos de Dios cuando ponemos nuestra confianza totalmente en Jesús y en su obra salvadora en nuestras vidas. También entendemos que aquí Juan no estaba hablando de un conocimiento intelectual de Jesús como el Mesías, como incluso los demonios también podrían haberlo conocido, sino que se refiere a la confianza y dependencia total en Jesús como nuestro Mesías. Así, hay muchos con un tipo de pensamiento de la nueva era que creen que Jesús tenía el entre comillas espíritu del Cristo y afirman que también lo tenían Confucio, Mahoma, Buda y algunos modernos, pero nosotros nunca diríamos que Jesús tiene al Cristo, pues Jesús es el Cristo. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Se asume que amaremos a Dios porque nacemos de nuevo en su familia, pero también se asume que amaremos a otros que son engendrados por él, nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Este de hecho es el terreno común de los cristianos, no la raza ni la clase, ni la cultura ni el idioma, ni ninguna otra cosa excepto un nacimiento común en Jesucristo y el señorío común de Jesús en nuestras vidas. Al respecto, los padres se exasperan e incluso se disgustan cuando ven a sus hijos pelear y parecen odiarse unos a otros. Siendo así, ¿cómo debe sentirse Dios cuando ve a sus hijos altercar entre ellos? Versículo 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. A veces se dice que lo mejor que puede hacer un padre por sus hijos es amar a la madre de ellos. Asimismo, la primera forma en que un hijo de Dios puede amar a sus hermanos y hermanas en Cristo es amar a Dios y obedecerle, y si amas al Padre, con seguridad amarás al Hijo, pues todo esto funciona en conjunto. En la línea cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, lo que vemos es que el cristiano que no ama a Dios ni guarda sus mandamientos es de poca utilidad en el cuerpo de Cristo. Esto es aún cierto a pesar de que él o ella pueden estar involucrados en muchos ministerios y al tiempo ocupar un puesto oficial de servicio en las iglesias, pues cuando nuestro amor y obediencia a Dios se enfrían, no solo nos dañamos a nosotros mismos, sino que también dañamos a nuestros hermanos y hermanas, y el daño está hecho a estas personas porque somos un lastre y un peso para el progreso espiritual del pueblo de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Amar a Dios es también guardar sus mandamientos, pues el que dice que ama a Dios pero anda en un estilo de vida de desobediencia consciente es como el creyente que dice que anda en comunión con Dios, pero al mismo tiempo anda en tinieblas. Este está mintiendo, ya que simplemente el amor a Dios se manifestará exclusivamente en la obediencia a Él. Sus mandamientos no son gravosos. Cuando vemos cuán sabios y buenos son los mandamientos de Dios, nos damos cuenta de que estos son regalos de Él para mostrarnos la mejor y más plena vida posible, pues los mandamientos de Dios son como el manual del fabricante de nuestras vidas, ya que nos dice qué hacer en nuestra vida porque Él sabe cómo trabajamos mejor. De hecho, los mandamientos de Dios no se dan para atarnos ni para hacernos daño, ya que Dios no es un anciano irritable ni mucho menos.
A propósito, sus mandamientos no son gravosos porque cuando nacemos de nuevo, se nos dan corazones nuevos, corazones que por instinto desean agradar a Dios, y como parte del nuevo pacto, la ley de Dios ha sido escrita en el genuino corazón de cada creyente. También dice sus mandamientos no son gravosos cuando los comparamos con las reglas religiosas que inventan los hombres. De hecho, Juan no está tratando de decir que la obediencia es algo fácil, pues en lugar del gravoso requisito de guardar cientos de pequeñas reglas y reglamentos, Jesús simplemente nos dice: ámame y ama a mi pueblo y así caminarás en obediencia. También dice sus mandamientos no son gravosos cuando realmente amamos a Dios, puesto que cuando amamos a Dios queremos obedecerle y agradarle, y es que obedecer los mandamientos de Dios no parece una carga cuando realmente lo amamos. Es por eso que un viejo proverbio dice: el amor no siente cargas. Versículo 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Juan comienza con un principio que es muy simple pero muy poderoso. Si somos nacidos de Dios, venceremos al mundo. Claramente la idea de que cualquier cosa nacida de Dios pudiera ser derrotada por este mundo era muy extraña para Juan, y por lo tanto debería también ser extraña para nosotros. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dado que creer en Él es la clave para nacer de Dios, la clave para alcanzar la victoria es la fe. Pero no solo una fe inicial de ven al altar y se salvo, sino una fe constante y permanente, así como también una dependencia y una confianza continuas en Jesucristo. Con las palabras ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?, vemos que la vida de fe permanente y con confianza en Jesucristo es indudablemente la vida que vence las presiones y las tentaciones de este mundo. Y en la frase ¿quién es el que vence al mundo?, esto lo que nos dice es que vencemos principalmente por lo que somos en Cristo y no por lo que hacemos. Vencemos porque somos nacidos de Dios, y somos nacidos de Dios porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios, y ponemos nuestras vidas a los pies del Señor en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios y está en y con nosotros. Al respecto, la palabra fe o creer no significa simplemente creer, sino confiar, descansar, comprometerse, encomendar, etc. Así, la médula misma del significado de la fe es confianza y dependencia en alguien que para nuestro caso es la fe de Jesucristo mismo en su Padre. La pregunta entonces sería: ¿cómo podemos convertirnos en vencedores del mundo en Jesús? Primero, dado que Jesús ha vencido al mundo mientras permanecemos en Él, somos vencedores en Jesús, y conforme caminamos con Jesús y crecemos en ese caminar, venceremos a nuestros enemigos espirituales. Dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, pues yo he vencido al mundo. Segundo, los vencedores tienen un lugar especial en el mundo venidero, pues Jesús prometió: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. Y tercero, los vencedores vencen porque la sangre de Jesús vence las acusaciones de Satanás, pues la palabra de su testimonio vence el engaño de Satanás, y también el no amar nuestras vidas hasta la muerte vencerá la violencia de Satanás enfocada en nosotros mismos. Apocalipsis 12:11. Leamos los versículos 6, 7 y 8. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Juan deja en claro en este pasaje que el Jesús del que habla no era un Jesús gnóstico fantasma, que era tan santo que no tenía nada que ver con este mundo, sino que el Jesús en el que debemos crecer, o más bien creer, es el que vino mediante agua y sangre, el Jesús que era parte de una tierra real, material, de carne y hueso. También anteriormente, en 1 de Juan 1:1, el énfasis estaba en lo que se había visto, oído, contemplado y palpado.
cosas reales y personas reales. Y así como el agua y la sangre son reales, así fue la venida del Hijo de Dios, Jesucristo. El que vino mediante agua y sangre. Probablemente la mejor explicación de esta frase es la comprensión cristiana más antigua registrada de este pasaje, que nos dice que Juan se refería aquí al agua del bautismo de Jesús y a la sangre de su crucifixión. Pues cuando Jesús fue bautizado, no lo fue en arrepentimiento por su propio pecado, pues de hecho no tenía ninguno, sino que más bien fue bautizado porque quería identificarse completamente con nosotros, la humanidad pecadora, por lo cual cuando vino mediante agua fue su manera de decir: yo soy uno de ustedes. Cuando Jesús murió en la cruz, no murió porque tuviera que hacerlo, pues la muerte no podía tener poder sobre él, sino que dio su vida para identificarse con la humanidad pecadora y salvarnos de nuestro pecado. Como tal, cuando vino mediante sangre, fue para poder ocupar nuestro lugar como pecador culpable y recibir el castigo que merecía nuestro pecado. Esta explicación también se conecta mejor con lo que dijo Jesús en Juan 3:5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues el nacer de agua en este pasaje habla más específicamente de las aguas purificadoras del bautismo. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo también da testimonio de la verdadera persona de Jesús, así como Jesús prometió que lo haría. Él dará testimonio acerca de mí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por tanto, el mensaje constante del Espíritu Santo para nosotros es: aquí está Jesús. El Espíritu, el agua y la sangre. Todos estos arquetipos son testigos consistentes al decirnos quién es Jesús, y podemos saber que estos tres son uno. No es como si el Espíritu nos dijera una cosa, el agua otra y la sangre dijera otra. Así, la vida, la muerte y el Espíritu de Jesús nos dicen quién es Jesús, y nos lo dicen en total acuerdo. Es entonces que el texto de 1 de Juan 5, del 7 al 8, debería leerse con mayor precisión así: y tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Versículo 9 y 10. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Todas las personas todos los días reciben el testimonio de los hombres sobre varias cosas. Por lo tanto, deberíamos tener mucha más confianza en el testimonio de Dios cuando nos dice quién es Jesús. Asimismo, Juan no quiere que creamos con fe ciega, sino que nuestra fe deba basarse en un testimonio confiable, y tenemos el testimonio más confiable posible, el testimonio de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Aquí, cuando creemos en Jesús, recibimos el Espíritu Santo como una confirmación interna de nuestra posición ante Dios. Romanos 8:16 lo expresa así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos verdaderos hijos de Dios. En la frase "el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso", entendemos que cuando nos negamos a creer en Jesús, rechazamos el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Por lo tanto, con este acto llamamos a Dios mentiroso con nuestra incredulidad. Tal rechazo del testimonio de Dios con el tiempo puede llevar a una posición donde una persona se endurece permanentemente contra Dios, y a una posición donde puede ser alguien que blasfeme contra el Espíritu Santo, como advirtió Jesús en Marcos 3:28. Entonces, ¿qué esperanza puede haber para el que persiste en escuchar lo que Dios dice y llamarlo mentiroso? Versículos 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan, en el versículo anterior, nos acaba de decir cuán serio es el asunto de recibir el testimonio de Dios. Ahora, de aquí en adelante, nos dirá cuál es este testimonio de Dios del que nos habla. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo.
Esta frase simplemente es el mensaje esencial de Dios para el hombre, que la vida eterna es un regalo de Dios recibido en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Acá se trata de Jesús y de que vivir en Jesús es la evidencia de la vida eterna, así que es inútil esperar gloria eterna si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, puesto que el Cristo que permanece nos otorga un título de propiedad y este evidentemente es el registro de propiedad de Dios en nuestras vidas. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna. En esta línea, al declarar el mensaje tan claramente, Juan espera persuadirnos a creer incluso si ya creemos. Él quiere que sepamos que tenemos vida eterna en Él, para que así podamos tener esta seguridad y para que podamos continuar creyendo en Él. Sería entonces de destacar que la necesidad de escuchar el simple Evangelio de salvación en Jesucristo no termina una vez que uno abraza el Evangelio, pues nos beneficiamos al escucharlo, nos aseguramos al escucharlo y finalmente nos ayuda a continuar en Cristo a medida que lo aceptamos una y otra vez. Para que sepáis que tenéis vida eterna. La confianza de Juan acá es impresionante. Él quiere que sepamos que tenemos vida eterna y solo podemos saber esto si nuestra salvación descansa en Jesús y no en nuestro propio desempeño, pues si depende de mí, entonces en un buen día soy salvo y en un mal día realmente no lo sé, pero si depende de lo que Jesús ha hecho por mí, entonces en verdad puedo saberlo. Versículos 14 al 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Juan acá ha desarrollado la idea de la confianza en Él. En el versículo anterior escribió a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora, para aquellos que saben que tienen vida eterna, Juan relaciona la idea de la confianza en Él con la oración. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En esto vemos el propósito de la oración y el secreto del poder en la oración. Esto es que al pedir alguna cosa la pidamos conforme a su voluntad y una vez que hayamos pedido tener la seguridad de que Él nos oye. Dios quiere que trabajemos con Él y eso significa alinear nuestra voluntad y agenda con la suya. Él quiere que nos interesemos por las cosas que a Él le importan y quiere que nos preocupemos por ellas lo suficiente como para orar apasionadamente por estas mismas. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando pedimos según la voluntad de Dios y cuando oramos según las promesas de Dios, tenemos esta confianza necesaria y así oraremos con fe real y definida, lo cual es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora, las oraciones más poderosas de la Biblia son siempre oraciones que comprenden la voluntad de Dios y piden que esta voluntad se cumpla. Como ejemplo, puede que nos enojemos cuando uno de nuestros hijos dice: papá, esto es lo que prometiste, ahora hazlo, por favor. Pero Dios no se enoja, sino que se deleita cuando oramos sus promesas. Esto muestra nuestra voluntad alineada con la suya, nuestra dependencia de Él y también que tomamos su palabra en serio. Versículos 16 y 17. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Cuando veamos a un hermano en pecado, Juan nos dice que lo primero que debemos hacer es orar por esa persona, pues con demasiada frecuencia la oración es lo último que hacemos, o lo más pequeño que hacemos con respecto a que nuestro hermano esté pasando por un momento difícil. Y Dios le dará vida. Dios prometió bendecir la oración hecha a favor de un hermano en pecado. Quizá tales oraciones tengan un poder especial ante Dios, porque son oraciones en cumplimiento del mandamiento de amar a los hermanos y sin duda nos amamos mejor cuando oramos el uno por el otro. Hay pecado de muerte. Debido a que Juan escribió en el contexto de un hermano, es erróneo pensar que se refiere a un pecado que conduce a la muerte espiritual y probablemente se refería más bien a un pecado que conduciría a la muerte física del creyente. Es así que aparentemente un creyente puede pecar hasta el punto en que Dios cree que es mejor llevarlo a casa, porque de alguna manera ha comprometido su testimonio de manera tan significativa que debería volver a casa con Dios. Sin embargo,
Es ciertamente presuntuoso pensar esto en cada caso de la muerte prematura de un creyente, o usarlo como una tentación al suicidio para el cristiano abrumado por la culpa. Lo que sí queda claro es que nuestras vidas están en las manos de Dios, y si Él considera conveniente traer a uno de sus hijos a casa, es asunto de Él y por lo tanto está bien. En la frase, por el cual yo no digo que se pida. En esta frase también aparentemente, cuando un cristiano está siendo corregido con respecto a un pecado de muerte, no tiene sentido orar por su recuperación o restauración, sino que la situación de este hermano queda exclusivamente en las manos de Dios. Hay pecado no de muerte. En esta frase Juan se esfuerza por reconocer que no todo pecado lleva a la muerte, de la manera de la que se habla, aunque claro está que como dice la palabra, toda injusticia es pecado. Versículos 18 al 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En la batalla contra el pecado es fundamental que mantengamos nuestra mente puesta en quienes somos en Jesucristo para vencer, puesto que si hemos nacido de Dios, tenemos los recursos para ser libres del pecado que se ha convertido en habitual en nuestras vidas. Juan, por demás, está repitiendo su idea de 1 de Juan 3:6 cuando dice: todo aquel que permanece en él no peca. Aquí la gramática en el idioma original deja en claro que Juan está hablando de un estilo de vida de pecado estable y continuo. Por tanto, Juan no está enseñando aquí la posibilidad de una perfección de vida sin pecado en el creyente, pues esto no es posible. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si hemos nacido de Dios, entonces tenemos una protección contra el maligno, una protección única que no pertenece al que no es nacido de Dios. Saber esto nos da una confianza piadosa y poderosa en la guerra espiritual que libramos. En el versículo 18, lo que Juan probablemente quiere decir es que el que es engendrado por Dios, es decir, Jesucristo, le guarda, es decir, al creyente. En pocas palabras, Juan se refiere a que es Jesús quien nos guarda y nos protege de Satanás. En la frase no le toca, la palabra toca aquí tiene la idea de engancharse a algo, y lo que Juan dice entonces es que el maligno, Satanás, o por implicación alguno de sus demonios, no pueden engancharse a los que han nacido de Dios, es decir, a sus vidas. Lo que dicen los eruditos griegos acerca de esta palabra toca es que la palabra enunciada es más fuerte que tocar, es más bien se agarra o asirse de. Entonces finalmente la palabra toca aquí empleada significa agarrar o asirse en lugar de un simple toque superficial, como estamos acostumbrados a interpretar esta palabra. Sabemos que somos de Dios. Si hemos nacido de Dios, indefectiblemente somos apartados del mundo y ya no estamos más bajo el maligno, aunque está claro que el mundo entero sí lo está, y saber esto significa que podemos ser libres para ser lo que somos en Jesús y separarnos del sistema mundial que está por naturaleza en contra de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. En la conclusión de esta carta, Juan volvió a su tema principal, cual es la comunión con Jesucristo. Debemos conocerlo y la palabra que Juan usa para conocerlo es la palabra ginosko, la cual habla de conocimiento por experiencia, y así es como Jesús quiere que lo conozcamos, o sea, de forma empírica. Nos ha dado entendimiento. Esta línea lo que nos da a entender es que la obra de Jesús en nosotros nos da entendimiento y la habilidad de conocerlo y de estar en él, o sea, pasar a la vida permanente de comunión a la que Juan nos invitó en 1 de Juan 1:3, y saber que más que todo Dios se ha revelado a nosotros por el que es verdadero en su Hijo Jesucristo, y ya que Jesús es la clave y el centro de todo, miraremos la personalidad y el carácter de Dios precisamente al poner nuestra mirada en Jesús. La frase al que es verdadero también nos recuerda un tema que Juan ha tratado a lo largo de la carta, la importancia de la verdadera fe, de confiar en el verdadero Jesús y no en un Jesús inventado,
Así, el Jesús de la Biblia es el que es verdadero, su Hijo Jesucristo, como dice la palabra. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí Juan nos dice quién es Jesús. Era un hombre, como declaró Juan en 1 de Juan 1:1, pero no solo era un hombre. Él era totalmente hombre y el verdadero Dios y la vida eterna. Pero siempre tengamos en claro que Juan no promueve, y nosotros tampoco podemos promover, la humanidad de Jesús sobre su deidad, o promover su deidad sobre su humanidad, puesto que Él es ambos, completamente Dios y completamente hombre. Finalmente dice, guardaos de los ídolos. Esta puede parecer una forma extraña de terminar la carta de Juan, pero encaja perfectamente con el tema de una relación real y viva con Dios. Ahora, entendamos que el enemigo de la comunión con Dios es definitivamente la idolatría, lo que es igual a abrazar a un Dios falso o a una idea falsa del Dios verdadero. Así que Juan termina correctamente con esta advertencia, después de haber pasado gran parte del libro advirtiéndonos contra los peligros del falso Jesús, que muchos estaban enseñando en su tiempo y también se enseña en nuestro tiempo. Amén.